Bien, en el último video comenzamos una serie en la cual planteamos un modelo teórico poco conocido pero con cierta evidencia que lo respalda. En este video vamos a continuar con esta pequeña serie para volver a traer a colación un nuevo modelo teórico y esta vez justamente lo que lo hace interesante es que está basado en una teoría lingüística. Sin más que añadir, vamos a presentar la terapia lingüística de evaluación de Isabel Caro, quien en 1935 aproximadamente y en años posteriores fue puliendo esta teoría en base a los antecedentes propios de Korisky, quien en 1922 establece la teoría de la semántica general. ¿Qué nos viene a decir a rasgos puntuales? En primer lugar, nos viene a señalar que el lenguaje en cierto punto emerge como una habilidad destinada a la supervivencia del ser humano y que al fin y al cabo se establece por convenciones sociales y al fin y al cabo el cerebro, como posee ciertas características, es capaz de desarrollar o desarrolla ciertas convenciones y ciertas abstracciones que terminan por facilitar la vida y facilitar o permitir, en cuyo caso la comunicación, pero con ciertas complicaciones que son al fin y al cabo la patología de la que vamos a tratar propias de la terapia o de este modelo terapéutico en concreto. Dicho esto, ¿cómo podemos definir entonces la terapia lingüística de evaluación de Caro? Podemos definir entonces como una forma de psicoterapia muy breve, a partir de la cual se busca justamente modificar la relación que tiene el sujeto, el ser humano, no tanto con la realidad, sino con las valoraciones semánticas, es decir, con las significaciones que otorga esta realidad por medio del lenguaje. Dicho esto, vamos a justamente establecer una cierta correspondencia estructural. ¿Y qué quiere decir esto? En cierto punto, la realidad tiene una estructura de proceso, es un proceso que nosotros no logramos captar del todo porque al fin y al cabo los sentidos del ser humano están limitados y por tanto el lenguaje con el cual buscamos significar esto que los sentidos nos presentan termina por ser insuficiente. A partir de ahí eso quiere decir que el lenguaje en cierto punto termina por ser rígido y estático en ciertas condiciones, lo que después vamos a denominar como un lenguaje intencional en contraste con un lenguaje extensional. Pero sin adelantarnos, lo que busca este modelo es que exista esta cierta correspondencia estructural y que seamos capaces de comprender, aunque sea a rasgos generales, cómo en cierto punto nuestro lenguaje o la forma en la cual nosotros interpretamos la vida termina por ser al fin y al cabo la raíz de los malestares a los cuales nos enfrentamos. Este modelo teórico ha probado eficacia para tratar casos de depresión mayor, ansiedad generalizada e incluso en trastornos obsesivos compulsivos. Continuemos entonces. Algunos conceptos teóricos de base que son más propios de la teoría de la semántica general deberán ser traídos a colación para que podamos comprender y posteriormente analizarlos en contraste con los conceptos que tienen que ver más con el lado terapéutico y más aplicable al trabajo de la clínica. En primer lugar tenemos el concepto de base que denomina Korzybski como el ser humano como enlazador del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, él lo dice en sus propios términos, que el ser humano constantemente lo que busca hacer es traer el pasado en el presente y el presente en el futuro. Es decir, constantemente, como podemos conjugar verbalmente de formas muy diversas, sobre todo en el lenguaje español, solemos justamente anticiparnos al futuro y eso termina por generar ciertas complicaciones. Ahora bien, lo que él viene a explicar acá es que nosotros podemos cuestionar, criticar y sobre todo inventar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al cuestionar, por ejemplo, la realidad como hacíamos cuando éramos muy pequeños, constantemente íbamos recibiendo cierta clase de respuestas con las cuales nuestro léxico se iba ampliando. Esto en cierto punto también tiene que ver con la teoría psicoanalítica, sobre todo la lacaniana, de cómo se origina el deseo y la subjetividad. Es muy interesante hacer estos paralelismos para que nos demos cuenta que en cierto punto, al fin y al cabo, la valoración semántica es diferente, pero al fin y al cabo el lenguaje termina por ser el mismo, digamos, es decir, lo que se quiere transmitir es lo mismo, pero quizás los términos son un poco distintos. Entonces nosotros podemos criticar, podemos cuestionar y esta capacidad de criticar es al fin y al cabo lo que nos va a permitir que seamos capaces de modificar o revertir ciertos malestares o ciertas patologías propias que manifiestan muchas personas y también que seamos capaces de inventar. La inventiva en este caso tiene que ver con la narrativa. Nosotros notaremos que en cierto punto las terapias de tercera hora, sobre todo la psicoterapia narrativa, tienen muchas similitudes con este modelo psicoterapéutico, pero no debemos confundirlos, ya que al fin y al cabo este entraría dentro del paradigma cognitivo constructivista, si bien es constructivista,
pero no llega a esas cotas tan altas de constructivismo como sí lo presenta, por ejemplo, este modelo de la terapia narrativa. Aunque a posteriori yo voy a mencionar sobre todo las similitudes que puedan presentarse. Dicho esto, en cierto punto este enlace que nosotros generamos del tiempo requiere también una conciencia histórica. ¿Y a qué refiere esta conciencia histórica? Principalmente a que nosotros no arrancamos de cero. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces olvidamos esta capacidad inventiva y sobre todo esta capacidad crítica al recibir respuestas que ya de alguna manera nos saturan de un sentido dado por el otro. Y este sentido que constantemente recibimos termina por no ser realmente aquello que se adapte a nuestras necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos enfrentamos a ciertos malestares o ciertos problemas para los cuales recibimos ciertas respuestas de un otro que manifiesta o que al menos expresa que pasó por exactamente lo mismo que nosotros, pero al fin y al cabo las soluciones que esa persona pudo haber tomado no terminan por realmente ayudarnos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que históricamente no nacemos desde cero, es decir, tenemos muchas herramientas que el ser humano fue construyendo, ya no solamente del lenguaje, sino de la realidad material, física, y que por tanto eso implica que hubo un desarrollo previo, y ese desarrollo ya no está dado, no está determinado, sino que nosotros somos capaces de desarrollarlo aún más, y por tanto esto en cierto punto ya roza los límites de la filosofía, pero nos permite justamente salir de este determinismo y buscar una libertad más allá, que ya posteriormente vamos a retomar a qué nos referimos cuando hablamos de libertad desde este modelo. Luego tenemos entonces la concepción del organismo como un todo. ¿Qué quiere decir esta concepción? Quiere decir que en cierto punto hay una dinámica circular entre lo que serían los procesos dicotómicos o los procesos de dualismo, que en cierto punto corresponden solamente a vicios del lenguaje, según señala este autor. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiere decir que estas separaciones como pensamiento y emoción terminan por ser solamente unas herramientas o ciertas facilitaciones que da el lenguaje, pero no son realmente la realidad. El organismo en cierto punto es un todo y no puede abstraerse de esa manera, o si se abstrae uno debe ser consciente, en cuyo caso, de que son abstracciones. Lo mismo sucede con la separación de mente-cuerpo. En cierto punto nosotros al hacer estas separaciones nos estamos perdiendo el componente esencial del ser humano, y es esta unidad que constantemente trabaja para justamente dar respuesta a las situaciones en las cuales nos encontramos y a las cuales nos enfrentamos. Esto lo que impide justamente es aquellas rumiaciones constantes que pueden presentar ciertos pacientes y que se expresan sobre todo con volver a preguntarse el porqué y el porqué de una misma situación de manera circular. Nosotros rompemos con esto mediante esta concepción del organismo como un todo, al justamente eliminar estas falsas dicotomías propias más que nada del lenguaje y no de la realidad per se. Luego pasamos al uso de símbolos, y esto es quizás el concepto teórico más enriquecedor y que mejor conviene justamente remarcar y explicar para este video, para que se entienda justamente, porque al fin y al cabo es lo troncal y de lo que se desprenderá todos los efectos terapéuticos que podamos extraer de esta terapia. ¿Por qué digo esto? Porque en cierto punto el uso de símbolos, como ya mencionamos, al ser propios de convenciones sociales, son también consecuencias del ambiente. En cierto punto nosotros estamos determinados en cierta medida, como ya vimos anteriormente, a ciertos términos con los cuales de alguna manera buscamos explicar aquello que es nuestro, aquello singular nuestro, por ejemplo, una tristeza que se presenta por una experiencia única, una experiencia que es irrepetible y que nadie más puede presentar tal cual. Pero en cierto punto nosotros buscamos entonces una explicación para ello y nos encontraremos, si buscamos en internet, con la categoría, por ejemplo, propia del DSM como trastorno de depresión mayor. Ahora bien, en ese caso sucede muchas veces que nosotros automáticamente buscaremos etiquetarnos con eso y asumiremos esa depresión como algo que también manifiestan muchísimas personas, y entonces extraemos o buscamos hacer que algo singular se convierta en algo universal, quizás para no afrontarlo a solos. Pero ahí hay un punto clave, y es que eso en realidad es puramente nuestro. Es consecuencia del ambiente al cual nosotros nos enfrentamos particularmente. Y eso es lo que debemos dar cuenta. Entonces, a partir de ahí, una vez que trasladamos estas formas de representación que tenemos por medio de los símbolos, por medio del lenguaje, nos daremos cuenta que tenemos dos vías. La vía neurótica, la vía más rígida. Esta vía tiene que ver sobre todo, aquí menciona neurótica, pero en el sentido quizás más despectivo, si se quiere decir, del término.
¿Qué quiere decir esto? Un pensamiento rígido, un pensamiento que produce sobre todo alteraciones a nivel emocional, de ahí el neuroticismo, por ejemplo, pero que al fin y al cabo tiene una contracara o la posibilidad de extraer una contracara de esto. Y esto tiene que ver con la autorreflexividad. ¿Y qué quiere decir la autorreflexividad? Quiere decir o tiene que ver con la capacidad del ser humano, como ya mencionamos, de cuestionar críticamente y establecer o inventar soluciones alternativas. Es decir, no solamente debemos sesgarnos o pensar que tenemos una sola forma de interpretar esa situación a la cual nos enfrentamos y que termina por destruirnos, sino que en muchos casos podemos enfrentarnos a esa situación de una forma muy distinta si modificamos la relación que tenemos con los términos con los cuales nos manejamos. Y ahí vamos a esta libertad lógica. La libertad lógica tiene que ver con la capacidad correctiva que nosotros tenemos, es decir, la capacidad de modificar aquello que pensábamos de antemano. En cierto punto ya mencioné anteriormente al psicoanálisis y lo pienso traer a colación de vuelta. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante establecer un paralelismo al pensar que también esta capacidad autorreflexiva en cierto punto se encuentra en muchos casos mermada en casos de pacientes psicóticos. Como ven, en la teoría psicoanalítica, estas personas, la persona que es el sujeto psicótico, no posee quizás la capacidad de establecer relaciones significantes que vayan más allá. Es decir, posee ciertos significantes amo de los cuales no puede despegarse y por tanto se manifiesta en una literalidad y por tanto confunde constantemente lo que sería un hecho con los términos que usa para referirse a esos hechos. Y entonces esa rigidez se vuelve absoluta y esa certeza en el lenguaje termina por impedir esta autorreflexividad y por tanto eso dificulta enormemente las herramientas que nosotros como terapeutas tenemos para buscar que la persona pueda cambiar su perspectiva acerca de determinadas situaciones. No obstante, también tenemos tres premisas que el autor denomina como tres premisas no aristotélicas y que en cierto punto son la base o nos permiten ilustrar al paciente, si lo atendemos, para que pueda comprender en cierta medida cómo funciona esta teoría y adaptarse a esos términos para justamente sustentar teóricamente las técnicas que él mismo va a aplicar a posteriori. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente con estas tres premisas que son la primera de ellas, el mapa no es el territorio. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? El mapa no es el territorio quiere decir que el sujeto en cierto punto establece términos, pero que esos términos no son realmente el objeto al cual nos referimos. ¿Por qué? Porque el territorio realmente no puede ser nombrado en su totalidad. No podemos abarcarlo. De ahí al fin y al cabo tenemos los órdenes de abstracción que establecen las ciencias. La ciencia más básica en este caso sería, por ejemplo, la física, y de alguna manera extrae o quita otras cualidades a lo que sería un objeto, por ejemplo, un objeto cualquiera, y posteriormente la química le añadirá otros componentes más, y así posteriormente la biología aún más, y quizás llegaremos a órdenes de abstracción cada vez más complejos. En cierto punto, eso tiene que ver con esta capacidad del ser humano de establecer mapas cada vez más complejos, pero que nunca serán capaces de representar del todo al territorio. En segundo lugar, vamos a lo mismo, el mapa no es capaz de cubrir todo, es decir, que los términos que usamos en vano pretenderemos que vayan a poder significarlo todo. Siempre serán abstracciones, es decir, siempre extraeremos cualidades específicas, pero ignoraremos otras tantas. Al fin y al cabo, lo que se busca con este modelo es reducir ese sesgo y ser capaz de dar cuenta de otras cualidades que a primera vista no fuimos capaces de percibir siquiera, y no solo de interpretar. Y ahora vamos a explicar esa diferencia cuando vayamos a las reacciones y a la transacción. Ahora bien, luego pasamos a que el mapa que establecemos de determinadas situaciones, esas situaciones entendidas como el territorio, poseen también otros mapas. Y al fin y al cabo esto tiene que ver sobre todo con la autorreflexividad. Es decir, hay justificaciones que tenemos para pensar de un determinado modo una situación concreta, pero también tenemos la posibilidad de pensar la misma situación de manera diferente. Es decir, hay mapas también o teorías que nosotros vamos construyendo con las cuales sustentamos nuestro pensamiento. Pueden ser, por ejemplo, filosofías de vida. Y al fin y al cabo eso tiene que ver con la época histórica en la cual nos encontremos. En esta época hay mucha información, por ejemplo, puede ser una persona que haya leído, haya absorbido, distintas filosofías, distintas perspectivas de la vida y se vaya quedando entonces con ciertos elementos de ellas para enfrentarse a la realidad. Ahora bien, quizás esa persona gozó siempre de una buena salud y también sobre todo de una buena educación,
No obstante, existen otras personas que quizás no tuvieron esa posibilidad y por tanto no poseen quizás un bagaje cultural o una capacidad simbólica tal para establecer filosofías de vida tan complejas, es decir, que tienen mapas de mapas más reducidos y por tanto se enfrentan en cierto punto a una mayor probabilidad, no tiene por qué ser esto exactamente así, pero se enfrentan quizás a una mayor probabilidad de confundir el mapa con el territorio en reiteradas ocasiones o al menos en determinados puntos de su vida. Entonces vamos ahora a pasar a lo que sea la reacción semántica y diferenciar la transacción semántica. Voy a ver si puedo explicar esto porque la verdad es bastante complejo de entender. Porque al fin y al cabo la reacción semántica tiene que ver con, tenemos digamos automatismos o configuraciones semánticas basadas en un lenguaje que nosotros no lo hacemos explícitamente, pero con el cual nosotros valoramos una situación. A partir de ahí llega un punto en el cual sí comenzamos a establecer un monólogo interno en virtud del cual establecemos una valorización de esa secuencia. En cierto punto no es lo mismo, es decir, la reacción se basó en conjeturas previas de las cuales ni siquiera fuimos conscientes, fueron automáticas. De ahí lo que establece la teoría de la TCC para justamente anotar los pensamientos automáticos y trabajar a partir de ellos. Porque de estos pensamientos más automáticos nosotros extraeremos una serie de premisas y sobre todo de consecuencias o de conclusiones que nos darán lugar a comprender en cierto punto la relación que nosotros como seres humanos tenemos con nuestra actividad en el mundo. Eso es lo que diferencia una reacción de una transacción. ¿Por qué? Porque la transacción en cierto punto refiere a la relación no tanto del ser humano con su propia accionar en el mundo, sino a la reacción del ser humano con efectivamente el contexto que le rodea. Es decir, cómo valoramos realmente aquellas secuencias externas a las cuales nos enfrentamos, tanto a nivel cognitivo como también, señala el autor, en las esperanzas que tenemos en eso. En cierto punto menciona la esperanza, es decir, menciona una emoción. ¿Por qué? Porque constantemente nos viene a reiterar, y esto es justamente el punto constructivista de este modelo, que no hay que hacer esta distinción o esta dicotomía entre pensamiento y emoción, que simplemente es una capacidad lingüística, pero que realmente la emoción está intrínsecamente ligada a los pensamientos y sobre todo a los prejuicios o a los distintos credos o distintas creencias muy afirmadas, muy arraigadas que tengamos acerca de ciertas secuencias. Es el componente más automático al fin y al cabo que nos permite justamente reaccionar a situaciones de manera espontánea, pero también nos reduce o nos termina por privar de la posibilidad en muchos casos de pensar alternativas o reacciones semánticas que nos habrían sido más útiles en ese momento. Y es por eso que hacer consciente de esto y dar cuenta o establecer explicaciones alternativas nos permite justamente que nuestro mapa sea mejor adaptado a ese territorio en el cual nos encontramos y nos dé mejores respuestas, reduciendo en ese caso el malestar. Y ese al fin y al cabo es el núcleo central de este modelo psicoterapéutico. Si entendieron eso, entendieron todo básicamente. Pero vamos a continuar entonces ahora ya bien con los conceptos terapéuticos. ¿Cuál es el concepto terapéutico principal? Es el concepto de evaluación, que nosotros ya en cierto punto está muy ligado a lo que sea la reacción semántica. ¿Por qué? Porque no es puro pensar, sino que puede ser dividido en tres ejes fundamentales. El primero de ellos es cómo se vive, es decir, realmente cómo yo experimenté una situación concreta. A partir de ahí nosotros extraemos cómo lo relatamos, tanto nuestro pensamiento a posteriori, con, por ejemplo, cómo lo relatamos a un amigo o al mismo terapeuta. Y finalmente, cómo nosotros establecemos posteriores evaluaciones una vez que alguien quizás cuestionó nuestro relato. En cierto punto, estos tres elementos son los que configuran las evaluaciones que constantemente elaboramos en la realidad. Y que poseen, y eso me estaba olvidando, distintos procesos de abstracción, como ya mencioné hoy, que forman parte de los conceptos teóricos. Y aquí al final punto hay que traer a colación esto, porque tiene que ver con los inferiores, es decir, con lo no verbal, y los superiores, que sí tienen que ver con lo que podemos verbalizar. En cierto punto, lo no verbal podemos pensar cómo nosotros podemos evaluar algo no verbalmente. Hay muchas secuencias en las cuales no reaccionamos por medio del lenguaje, pero sí nuestro cuerpo es capaz de reaccionar. En cierto punto quizás nos tenemos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del avión, un paciente lo que hace es subirse al avión, pero en cierto punto él siente una incomodidad enorme en ese avión. ¿Y es por qué? Porque justamente antes de hacer eso, él ya había visto videos, por ejemplo, películas en las cuales hay accidentes.
Ahora bien, una vez que él suba al avión, él siente esa incomodidad, la siente en el cuerpo y a partir de que él siente todo eso, una vez que comienza a sesgadamente a interpretar ya por medio del lenguaje en muchos casos, al decir, por ejemplo, ojalá que no se me note, estoy incómodo, no sé para qué vine, no hubiese viajado, hubiese ido en auto, por ejemplo, comienza a rumiar, comienza a pensar, ahí sí lo hace por medio del lenguaje, pero lo que estaba previo a eso eran las palpitaciones, la sensación de incomodidad, la sensación de no estar seguro de si es una decisión correcta, pero que en cierto punto todavía formaba parte del plano inferior. Ahora bien, eso ya era una evaluación, ya era la vivencia específica de la situación y que estuvo en cierto punto determinada por estas configuraciones semánticas que él ya había adquirido de antemano y que habían justamente estructurado el paso para que él después valore la situación como estrictamente negativa. Es decir, que el único mapa que él tenía de ese territorio era un mapa en cierto punto catastrofista y por tanto no era capaz de dar una perspectiva alternativa, sino que lo único que estaba preocupado era en que los demás pasajeros no noten su incomodidad, pero no en cierto punto en pensar quizás esta incomodidad es exagerada y en muchos casos, o mejor dicho, estadísticamente, los accidentes en avión son muchísimo menos probables que los accidentes, por ejemplo, en automóvil. Quizás esa persona no pensó en eso, pero porque no estaba buscando en cierto punto justificaciones de un pensamiento opuesto al que tenía, sino aquellas teorías que avalaban lo que él pensaba en un primer momento. Es decir, aquello que respaldaba aquella configuración semántica que él ya tenía tan profundamente arraigada. Esto al fin y al cabo es lo que nosotros entendemos como la evaluación y que constantemente la realizamos y que es imposible en cierto punto separarnos de ella. Luego tenemos entonces la orientación del lenguaje y dentro de esta orientación del lenguaje tenemos dos posibles vías. Como ya mencioné hoy, la vía que en cierto punto puede traer un paciente a consulta la mayoría de veces es la vía intencional. Tiene que ver con la identificación. La identificación es identificarnos a etiquetas o términos concretos y en los cuales justamente solemos confundir lo que sean los hechos realmente con lo que sean aquellos términos con los cuales nos referimos a ciertos hechos. Tiene que ver sobre todo con la rigidez, pero también con aquello que es absoluto. Estos términos de blanco y negro, por ejemplo, soy un fracasado porque simplemente me fue mal en un par de exámenes, por poner un ejemplo. En cierto punto también tiene que ver con la anticipación. Como soy un fracasado porque me fue mal en un par de exámenes, eso quiere decir que mejor dejo la facultad porque no voy a ser capaz de recibirme nunca. Yo anticipo una serie de resultados que lógicamente se seguirían de la premisa soy fracasado. En cierto punto, esto debe ser modificado a través de tener un lenguaje más extensional. ¿Y qué características posee este tipo de lenguaje? En primer lugar, es donde cuales no se identifica uno, sino que uno puede experimentar situaciones en las cuales uno fracasa, que no es lo mismo que decir soy un fracasado, quizás por ciertas razones que justificarían, explicarían por qué. Y ahora vamos a ir a eso. En cierto punto, anticipar es muchas veces imposible, es imposible no hacerlo, pero no nos anticipamos a una conclusión específica o con cierta rigidez, como ya mencionamos hoy en lo que sucede, por ejemplo, en la psicosis. No nos anticipamos de manera rígida y sobre todo con una certeza absoluta de que eso se va a dar de esa manera. Yo voy a fracasar en el próximo examen, ya está determinado. Por ese caso, perdemos aquella libertad lógica que nos daba justamente la posibilidad de pensar en que sí somos capaces de modificar entonces las teorías o las interpretaciones que tenemos de la realidad o de los hechos. Luego entonces tenemos otra característica puntual de la extensionalización, tiene que ver con la capacidad de matizar, es decir, ir más allá de estos blancos y negros para ahondar en lo que sea los grises. En cierto punto, a partir de acá nosotros vamos a pensar en que ¿es posible que yo pueda fracasar? Sí es posible, no tiene por qué ser así, pero puede ser. Al fin y al cabo lo que va a determinar eso son otras acciones que yo pueda justamente efectuar previas a ese examen que pueden determinar tanto un resultado como el otro. Luego tenemos que dar condicionales y ahí están los condicionales. En este caso sería, por ejemplo, claro, quizás yo en esos exámenes, yo la verdad que no estudié mucho. Realmente perdí mucho tiempo jugando a la computadora, estuve scrolleando mucho tiempo por Instagram, por ejemplo, y entonces la verdad que tenía pocas ganas de estudiar y cuando lo hacía no era capaz de concentrarme mucho. Tampoco me evalué antes del examen como para saber si realmente sabía o no. Me confié demasiado, la verdad. Entonces, en ese caso yo estoy dando condicionales que explicarían en cierto punto cuáles son los errores que yo cometí y que permitieron o dieron lugar a que yo pierda esos exámenes.
Fíjense cómo yo hice que de repente creé un conjunto de teorías o un conjunto de premisas que hicieron que algo tan simple y tan rígido como soy un fracasado pase una explicación causal bastante quizás más acertada que la otra de por qué me fue mal en los exámenes, y en cierto punto esto aminora enormemente el pesar al malestar que yo puedo sentir conmigo mismo al identificarme con un significante tan, en cierto punto, tan denigrante como es el decir que soy un fracaso o soy un fracasado. Entonces también está la aceptación, es decir, comprender entonces o aceptar que eso que pasó anteriormente, pese a que el lenguaje, como ya mencionamos con anterioridad, es capaz de traer el pasado al presente, en cierto punto ya no podemos remediarlo. El hecho ya pasó. Ahora bien, lo que nosotros podemos modificar es establecer ciertas relaciones semánticas, ciertas realizaciones acerca de una circunstancia parecida en el futuro a la cual podamos enfrentarnos de una forma muy diferente. Y para eso tenemos justamente que definir acciones. Esta definición de acciones nos permite justamente salir de este sesgo, soy fracasado, vale, terminar, bueno, si yo pienso que soy fracasado, ¿qué evidencias tengo a favor de eso? A partir de ahí me voy preguntando, claro, yo me considero así porque me fue mal, como ya mencioné, en estos últimos 2 exámenes. Ahora bien, ¿cuántos exámenes yo pude rendir y me fue bien? Ah, pero yo rendí muchos exámenes, mucho más que 2 exámenes, y me fue muy bien, la verdad. Y pensándolo bien, eran exámenes que eran más difíciles aún, entonces ¿por qué pienso así de mí mismo ahora? En cierto punto entonces reconocemos, y vamos al último punto, reconocemos los errores que nosotros cometemos cuando interpretamos, los errores que cometemos cuando intentamos dar un sentido. Y ahí nos damos cuenta que tenemos una configuración semántica muy rígida, muy específica, que quizás tiene que ver con la circunstancia, con el espíritu de época en la cual nosotros nos criamos. Por ejemplo, podríamos pensar que este ejemplo que yo di es muy extremista. ¿Quién pensaría que es un fracaso por fallar en 2 exámenes? Pero pensemos, por ejemplo, en cómo es la cultura japonesa, la cultura en Oriente, ya que hay muchos países allí en donde justamente tu desempeño académico conlleva no solo una repercusión, una repercusión superficial, sino que tiene que ver con algo que ya trasciende a eso, tiene que ver con un renombre familiar, es decir, hay un peso mucho más grande que tiene que ver con el honor que vos conllevás o que tenés para tu familia. Ahí la cosa cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque esa red de significantes, esa red de significados que nosotros traemos de antemano, en cierto punto sí expresaría que somos un fracaso, porque la realidad externa también nos lo comunica de esa manera. Es decir, podríamos incluso perder la posibilidad de tener una buena vida por haber fracasado en estos exámenes. En ese caso, fíjense cómo esta valorización semántica cambia muchísimo dependiendo del contexto en el cual nos encontramos, y en cierto punto esto destaca el valor de convención social que poseen los significantes o los símbolos o las palabras con las cuales nos desenvolvemos. Una vez finalizado este apartado, vamos entonces ahora a finalizar con cuáles son las técnicas principales que opta el modelo. En cierto punto tenemos 4 puntuales, pero la que más me interesa explicar sobre todo es la última, porque es bastante similar a lo que sería la orientación extensional, o mejor dicho, es la base para convertir afirmaciones intencionales en extensionales. Pero no nos adelantemos y vamos a comenzar en primer lugar con la anotación de evaluaciones. La anotación de evaluaciones es algo que vamos a comenzar a dar a partir ya incluso de la segunda o tercera sesión de terapia de este modelo. Y se va a basar sobre todo en que la persona debe explicar en una planilla, ya que por cierto este modelo posee muchas planillas concretas en las cuales uno va valorando ciertas situaciones y tiene que responder a ciertas preguntas. Y en base a las respuestas uno establece en cierto punto del menos 5 al más 5 como un termómetro el grado de satisfacción que uno posee al enfrentarse a la situación o al valorar una situación de una forma o de otra. Entendemos la mayoría de veces que una valorización intencional termina por generar un gran malestar y por tanto será valorada siempre en negativo, mientras que aquella que contemple más los matices de situación nos va a llevar a que nos calmemos y que sepamos afrontarlo mejor y que también valoremos más positivamente quizás una situación muy similar. Dicho esto, entonces tenemos que anotar la situación específica, cuál es la etiqueta que surgió. Por ejemplo, en este caso la situación es fracasé un par de exámenes. Entonces la etiqueta sería soy un fracasado. Me fue mal en un par de exámenes, ni siquiera fracasé en un par de exámenes, sino que desaprobé. Entonces la etiqueta es soy un fracasado. Y ahí lo que se ve entonces es el rechazo. ¿Qué estoy rechazando acá en este caso? Estoy rechazando muchas cosas. Puede ser que estoy rechazando mi pobre desempeño, que eso sería
quizá algo que no suele suceder, sino que uno critica, cuando uno le va mal, critica que al profesor, critica que el examen quizás no fue claro, que hubieron preguntas trampa, por ejemplo. Entonces uno se libre de cierta culpa, pero uno de todas maneras se siente fracasado por eso. Y ahí está la intencionalización, es decir, la intencionalización mejor, así lo explico mejor. Tiene que ver sobre todo con esta rigidez y este pensamiento absolutista, ese pensamiento también catastrofista que nos lleva a identificarnos a lo que justamente debemos evitar, y que ese es el componente intencionalizador, que tiene que ver con una identificación del término a nosotros mismos, y por tanto nos adjudicamos el soy un fracaso. Y eso es lo que justamente la persona debe anotar, y aquí es muy importante recalcar esto: no debe ser modificado, aún no. En cierto punto las modificaciones se van a dar con el debate semántico general, que puede demorar una sesión entera, por ejemplo, si se aplica correctamente, o sobre todo si la persona también tiene muchas teorías que respalden un pensamiento intencionalizador. Pero también los dispositivos extensionales pueden demorar, e incluso aunque el paciente tenga mucha práctica, como máximo se pueden aplicar a 2 situaciones en una sesión de 50 minutos, por ejemplo, ya que requieren su tiempo porque requieren mucho el debate y el intercambio para que sean fructíferos. Continuamos entonces, ya nos adelantamos un poco, pero vamos a continuar con el debate semántico general. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, es un debate en el cual nosotros vamos a hacer ciertos cuestionamientos. Estos cuestionamientos vamos a buscar diferenciar entonces y preguntar a la persona, por ejemplo, ¿qué es el hecho? ¿Cuál es el hecho que realmente te complica? ¿Y cómo lo estás relatando vos? ¿Y qué pesa más? ¿Te está pesando más decirte que sos un fracasado o haberse aprobado esos 2 exámenes? Y la persona puede ya cuestionarse entonces a cierto punto. A partir de ahí, en ese momento, le puedes preguntar entonces, ¿y qué es lo que podemos cambiar acá? ¿Realmente podés revertir, ir en el tiempo, retroceder en el tiempo para justamente aprobar estos exámenes, o conviene en cuyo caso que te pongas a estudiar para los siguientes? Entonces, ¿qué crees que te está pesando más? Fíjense cómo cambia acá la cosa. ¿Qué te pesa más? ¿A qué crees que te está pesando más? ¿Por qué? Porque primero le preguntás qué está pesando más realmente, y quizás te responda genuinamente que le pesa ser un fracasado. Pero después entonces le preguntás, ¿qué es lo que crees que te está pesando ahora? ¿Te está pesando eso o te está pesando simplemente no afrontar que podés cambiar eso, y quizás la próxima tenés que estudiar y salirte justamente este victimismo, y pensar, en realidad el examen no tenía preguntas trampa, en realidad el examen exigía conocimientos para los cuales yo no estuve preparado. No pude poseer los conocimientos necesarios para poder afrontar ese examen. En ese caso la cosa ya cambia. La persona puede ser consciente de estos errores en sus teorías, y por tanto modificarlas por otras teorías alternativas mediante un debate semántico general apropiado. Continuamos entonces con los órdenes de abstracción. Y estos órdenes tienen que ver con una técnica que es técnica diagnóstica, semejante, o se sirve, mejor dicho, de las anotaciones de evaluaciones, que al fin y al cabo lo que nos viene a dar cuenta es de cuál es la situación y cuál es la interpretación concreta que nosotros vamos a dar a estas situaciones. En este punto volvemos a lo mismo. Tenemos una situación y debemos justamente interpretar tanto cómo nos sentimos como aquello que pensamos. Una vez que dimos cuenta de esto, debemos establecer cierto punto cuáles serían perspectivas o formas de ver la situación de manera alternativa, que nos conducirían justamente a modificar la situación, o al menos a modificar cómo nos posicionamos ante esa situación en el futuro. Nótese cómo hay una semejanza muy grande entonces con esta construcción de historia alternativa que manifiesta la psicoterapia narrativa. Ese punto es muy similar, y ahí también se explica esto de que la realidad no es estática, sino que la realidad puede ser modificada, y por tanto el primer paso es modificar en cierto punto los términos y externalizar el problema. Volvemos a lo mismo, también lo mencioné en el video pasado porque hay muchas semejanzas en estos modelos cognitivos posteriores a la TCC con el modelo de la psicoterapia narrativa. De hecho, de por sí son muy semejantes todos ellos, porque en cierto punto todos forman parte del mismo paradigma, el paradigma cognitivo, y eso hace que terminen por ser no redundantes, pero sí semejantes en cierta medida. Luego vamos a los dispositivos extensionales. Son ciertas pautas también que están planteadas en una planilla muy específica, que al fin y al cabo la elaborada por Isabel Carro, entre otros autores, para pulir o para trasladar aquellos conocimientos de la teoría de la semántica general a la práctica en la clínica. Y estos estudios, a cierto punto, confluyen en que podemos justamente, a partir de
de esta valorización intencional, buscar destruirla, buscar destrozarla como establecen ellos, pero en cierto punto lo que quieren decir es ponerla frente o ver si puede soportar el peso de estos distintos ítems, de estas distintas pautas o dispositivos, que lo que van a buscar es mover la valorización semántica o mover la reacción semántica para que a futuro podamos desenvolvernos de manera diferente. ¿Y cómo hacemos esto? En primer lugar, con el establecimiento de índices. ¿Cuáles son los índices? Los índices lo que en cierto punto nos vienen a indicar es específicamente de ese soy un fracasado, es el primero que nada, el por qué. ¿Qué otras personas están envueltas? Tiene que ver con el contexto educativo en este caso. Ajá, ¿y qué otro contexto tiene que ver con esto? Soy un fracasado también por cómo soy en mi casa, por cómo soy con mis relaciones. ¿Qué más datos puedo aportar al respecto? Por cierto punto quizás la persona piense, en realidad me va bastante bien en la vida, tengo muchos amigos y tengo pareja, pero me fue mal en los exámenes. Entonces la persona ya puede, ya a partir de ese momento ya puede ya salir del sesgo en el cual se está encontrando. Pero si eso no es suficiente, se puede definir acciones concretas. Esta definición de acciones concretas son aquellas que, bueno, ¿qué respalda que yo me considere a mí mismo un fracasado? O que me considere a mí mismo un fracaso como tal, es decir, que me identifica el significante fracaso. ¿Qué es aquí en cierto punto que respalda esto? ¿Qué evidencia hay a favor? Fallé 2 exámenes, bueno, está perfecto. ¿Y qué evidencia tenés lo contrario? Eso vendría posterior igual, pero ya si lo planteas en ese momento, la persona probablemente tendría 1000 razones para pensar lo contrario. Luego tenemos lo de pensar acciones alternativas. En cierto punto, ¿qué acciones podrían a partir de ahora, para el futuro, hacer que yo ya no vuelva a pensarme así, de esa manera? ¿Cómo yo puedo evitar pensarme o identificarme al fracaso? Para eso quizás podríamos establecer un horario de estudio, establecer herramientas pedagógicas para que la persona adquiera cierta constancia en este estudio y que no lo considere como algo tan pesaroso, sobre todo si los temas son al fin y al cabo poco interesantes. Se puede ver entonces qué es aquello que le interesaba de otros temas en los cuales se aprobó para que a posteriori pueda trasladar esos temas que sí le interesaban o trasladar la forma en la cual afrontó esos temas a estos temas nuevos que quizás no le interesan tanto. Luego tenemos entonces el tema de usar fechas. Esto lo que hace es romper el todo. ¿Por qué? Porque le pedís que establezca fechas. ¿A partir de cuándo sos un fracasado? ¿Sos un fracasado desde que naciste o sos un fracasado desde que empezaste la facultad? ¿O sos un fracasado desde que empezó tu último cuatrimestre? En cierto punto, a partir de ahí nosotros rompemos con el siempre. Rompemos con la eternidad de este término. Por ese punto, a la rigidez del término tiene que ver con que al yo identificarme a eso, ya se convierte en cierto punto en un adjetivo. Y dejamos de verbalizar, dejamos en cierto punto de dotarle de un tiempo a eso, sino que eso se vuelve eterno, se vuelve una cualidad intrínseca del sujeto que está hablando. Por tanto, en ese caso lo que hace es degenerar a la persona y convertirla justamente, evidentemente, en un fracaso, porque va a traer eso a otras áreas de su vida y lo va a eternizar. Ahora bien, ¿cómo cambiaría si yo digo yo fracasé en un examen, pero tengo que ponerme las pilas para no volver a fallar en el próximo? En ese caso yo estoy justamente atribuyendo especificidad a la secuencia, especificidad a lo que pasó negativo, pero buscando un cambio, buscando una contracara en la cual yo como sujeto no cometa el mismo error. Ya no se trata de lo que yo me estoy identificando, sino que estoy aceptando que cometí un error y que lo voy a remediar. Luego entonces tenemos la capacidad de cuantificar. La cuantificación también lo que hace es romper con lo absolutista. Rompe, ¿por qué? Porque nosotros podemos justamente explicar en términos numéricos de 1 al 10 qué tan fracasado sos, por ejemplo. Ajá, soy un 6, por ejemplo, un 8. Seríamos extremistas si dice un 10, porque al fin y al cabo podremos comparar. ¿Y qué pasa con tu compañero que fracasó en 6 exámenes? Y la persona se podría quedar pensando y diría, bueno, él está en un 20, entonces no. De 1 al 10, ¿cómo sería entonces la cosa acá? Y la persona puede empezar a cuestionar entonces a partir de ahí y cuantificar o establecer grados para justamente darse cuenta de que quizás él no es el grado máximo, porque al fin y al cabo el grado máximo, el grado único sería si uno se identifica. Pero una vez que uno deja de identificarse y busca cuantificar algo, uno ya rompe con el todo, rompe con el absoluto en este caso. Y establecemos los plurales. Los plurales tienen que ver con añadir otras personas y en cierto punto otros sujetos que puedan intervenir o que puedan pensar algo distinto a lo que nosotros pensábamos nosotros mismos. Es decir, ellos pensarán lo mismo, pensarán también que yo soy un fracasado. Mi pareja, mis amigos, incluso el profesor, ¿pensará que yo soy un fracasado realmente? Quizás en muchos casos no, quizás el profesor se decepcionó porque es un estudiante aplicado que desaprobó y quizás en una charla le pueda decir, ojalá que la próxima te vaya mejor, tenés que prepararte un poco mejor nomás. Eso ya modificaría todo en este caso. Lo mismo sucede con los condicionales. ¿Y pero por qué realmente
fallé estos exámenes, no estudié, como ya mencionamos hoy, no tenía ganas de estudiar, no tenía ganas de hacer esto, perdí mucho tiempo de ocio que no me sirvió para nada. Y en ese caso, justamente la persona puede establecer en cierto punto no justificaciones, no puedo decir no, me fue mal el examen porque en cierto punto el examen tenía preguntas trampa. Eso sería la justificación que validaría o que en cierto punto nos permitiría no cambiar, pero buscamos justamente cambiar esto, romper este esquema. Y al romperlo justamente podemos establecer condiciones en las que sí aceptemos la responsabilidad de lo que hicimos, pero sin terminar identificándonos esa mala acción que habíamos cometido. Y luego entonces ser conscientes de la proyección. Conscientes tanto de la proyección que nosotros hacemos sobre los demás, como la que posiblemente los demás hagan con nosotros mismos. Quizás tenemos un amigo que se saca 10 en todos los exámenes y que quizás es muy prejuicioso o juzga mucho a los demás. Y en ese juzgar quizás soltó un comentario en un momento de frustración a la persona y le dijo, qué fracasado que sos, por ejemplo. Y quizás lo hizo en tono de broma, pero la persona en cierto punto quizás se identificó a eso y lo asumió como una verdad. Acá estamos entonces en que la persona proyectó, asumió esto con cierta rigidez y por tanto eso quizás ha sido desencadenante de que hoy esa persona asista a consulta triste porque se siente desamparada y porque siente que en los próximos exámenes le va a ir muy mal o va a fracasar. En ese caso ya estaremos concluyendo, pero no sin antes vamos a explicar un poquitito cómo tiene que ver la estructura de las sesiones, ya que en la primera vez establecemos una historia clínica, evidentemente, con las preguntas clave. Luego ya un registro, le haremos a la persona un registro de las evaluaciones que tienen que tener, que tienen que completar para la segunda sesión. A partir de cómo completa esto, en cierto punto en el que le brindamos las pautas básicas, sobre todo que tiene que ver con los conceptos teóricos de la teoría de la semántica general, se prosigue entonces con un establecimiento de una hipótesis siempre que se haya consolidado una buena relación, una buena alianza terapéutica, se considera una hipótesis de trabajo. Una hipótesis acerca de la cual se pueda establecer justamente cuál es la razón o la raíz del problema. Disculpen. Ya en la tercera sesión podemos establecer ciertas metas concretas que debemos justamente ir puliendo en base a las posteriores evaluaciones. Siempre, como ya mencionábamos, hacen la anotación de evaluaciones, la técnica de base que se va a emplear y a posterior, una vez que ya sigue la tercera y cuarta sesión, se comienzan a establecer debates. Estos debates lo que van a traer consigo es a que posteriormente se puedan establecer dispositivos intencionales y también órdenes de abstracción. Esto sobre todo se va a pulir ya antes de la sexta sesión y a partir de esta sexta sesión, teniendo en cuenta que suele durar una terapia de este tipo entre 8 y 10 sesiones o como máximo hasta 25 en los casos que podríamos pensar como más graves. En cierto punto lo que nosotros hacemos es concretar con los dispositivos extensionales y buscamos todo el tiempo, una vez que la persona evalúa esas situaciones a las cuales se enfrentó y le generaron un malestar, que pueda traer esa sesión y que se pueda trabajar con eso. A partir de ahí el seguimiento se realizará cada 2 meses, luego cada 4, 6 y luego cada año. Se puede hacer la mayoría de veces por llamada y en las cuales se busca justamente comprobar si la persona fue capaz de establecer un seguimiento y sobre todo de anotar constantemente las evaluaciones y si es capaz de salir del lenguaje intencionalizador o si se quedó en él, el que sea lo poco esperable, por cierto punto ha reflejado que los resultados han sido muy óptimos, sobre todo como ya mencioné en los trastornos que expliqué al comienzo. Bueno, sin más que añadir, ya con esto concluimos este modelo teórico y en el próximo vamos a continuar ya con uno más que tiene que ver también con estos modelos teóricos cognitivos poco conocidos, pero con cierta evidencia que los respaldan. Así que sin más que añadir, muchas gracias por haber estado acá y nos vemos en el próximo. Chao, chao.